buenas tardes a todos y bienvenidos. Primero daros la bienvenida a la inauguración de esta edición del máster. Muchas gracias por estar aquí, tanto alumnos como profesores que colaboráis con nosotros, tutores de las prácticas, y sobre todo quiero dar las gracias a las dos personas que me acompañan en la mesa, que son el doctor Salvador Capuz Rizo y el doctor don Jesús Martínez Almela. Ellos nos introducirán, nos dirán una serie de palabras y bueno, pues empezamos. Empiezo, como van a hablar ellos, pues mejor que empiecen ya. El doctor Salvador Capuz Rizo pues es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y además es el presidente de la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, AIPRO, que es el socio institucional español en el International Project Management Association, IPMA. Además, en su labor docente e investigadora, pues es autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la dirección de proyectos y además es experto en ecodiseño, en temas relacionados con el ecodiseño, desarrollo de productos sostenibles y la gestión de proyectos de producción e ingeniería concurrente. Tengo que agradecer a la dirección del máster la invitación para estar aquí, que es un placer, y me han dicho que en 10 minutos haga una presentación de lo que es AIPRO e IPMA y bueno, pues hable de la vinculación que tiene con vosotros que os estáis inscribiendo en un máster de dirección de proyectos. La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos es una asociación que nace en el año 93 y que tiene un buen número de fines, pero a efectos de centrarme en lo importante, he dejado estos tres. Impulsar la investigación y desarrollo en el ámbito de la ingeniería de proyectos, mejorar las prácticas profesionales y la formación y actualización de los expertos en ingeniería de proyectos y específicamente en Project Management. Bueno, ¿qué actividades desarrolla AIPRO? La más antigua y quizá la más conocida es un congreso internacional de ingeniería de proyectos que se celebra todos los años, cada año en una universidad diferente. Realizamos publicaciones, somos el socio nacional de la International Project Management Association. Tenemos otra serie de actividades como bolsa de trabajo, una muy importante que es el programa de certificación profesional, de la que solo menciono el nombre porque Jesús Martínez Almela, que es el presidente de este organismo, del organismo de certificación en dirección de proyectos, pues va a centrarse en este tema. Y luego tenemos un programa de registro perdón por la redundancia, de registro de programas formativos, para auditar programas de formación en el ámbito de Project Management que tienen el enfoque propuesto por IPMA. Aquí os he puesto solamente los últimos 18 años de la portada de los últimos 18 años de congresos. Entonces es una actividad consolidada en la que os puede en algún momento ser interesante participar, pero también arriba os pongo la dirección de la página web porque desde el año 2002 todas las ponencias que se publican en nuestros congresos las ponemos en un repositorio en nuestra página web. Entonces, en estos momentos tenemos más de 2.000 ponencias en el ámbito de ingeniería de proyectos y más o menos un 25-30% de ellas están en el ámbito de Project Management, que os pueden servir pues tanto para la tesina o para información complementaria cuando estéis trabajando una asignatura en el máster. Nuestra principal herramienta de difusión con los socios es la página web, y en la página web, aparte de la información que os comento, pues están nuestras actividades, está todo lo que hacemos, porque ya en estos 10 minutos menos los que he consumido, pues no puedo extenderme más, pero sí que quiero comentaros el tema de publicaciones. Creo que algunos la conocéis y algunos probablemente la conoceréis. La NCB es nuestra publicación más extendida y está vinculado al tema también de certificación. Entonces no sigo más, pero también tenemos otras publicaciones en el ámbito científico y en el ámbito académico. Y quizá lo que sea más interesante, o una cosa que nos lleva gran parte de nuestro tiempo, es que
AIPRO es la asociación que representa a España en la Federación INMA. En estos momentos en la International Project Management Association hay 55 países y hay asociaciones de todos los continentes, fundamentalmente de Europa y Asia y más recientemente América, cuando se han incorporado a Estados Unidos y más recientemente Brasil, México, Perú, Chile, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Porque esto también, Jesús es el líder del proyecto de INMA de ayudar a las asociaciones o latinoamericanas que quieran constituirse e incorporarse a INMA. Entonces, digamos que durante los 3 últimos años, cada año se han incorporado 2 países nuevos en América Latina que están usando nuestra NCB y gestionando, digamos, en su fase inicial, pues con la ayuda que nosotros le podamos prestar. Entonces, esta asociación es más específica que AIPRO. AIPRO habla de la ingeniería de proyectos y el project management es una parte muy importante, pero también tiene otras áreas de trabajo. Y INMA es, junto al Project Management Institute, las 2 asociaciones fundamentales o con mayor número de socios que trabajan en el ámbito del Project Management a nivel mundial. El sistema organizativo es distinto, esto funciona como una federación de países y cada país tiene su representación en función del número de asociados. En la página web pues podéis encontrar información. Nace en el año 65 y empieza por un grupo pequeño de países. El crecimiento ha sido muy rápido, ya os he dicho que somos más de 55. Esto es una captura de la pantalla de INMA. Si os interesa la información, la web es inmach, no es .com ni .org. Y aquí precisamente en esta pantalla pues aparece como noticia relevante la celebración de los premios de excelencia a los mejores proyectos de 2011 y la bienvenida a Chile como país recién incorporado. La persona que está en la foto es Alfredo Serpey, el presidente de la Asociación Chilena. Los objetivos de la International Project Management Association están en sus lemas. El lema fundamental es Moving People Forward, es decir, empujando, animando a progresar a las personas, y entonces tienen algunos proyectos específicos como los premios INMA o los premios de investigación y también la Young Crew. La Young Crew es la rama joven. Nosotros en AIPRO tenemos un subconjunto de la asociación que es AIPRO Joven y que está representado en su homónima, la Young Crew. Entonces ahora os mencionaré también algunas de las actividades que se desarrollan. Bueno, si vais a la página web de INMA y permanentemente se actualiza los países y sus datos de referencia. Bueno, pues ahí en Europa aparecemos nosotros. Y entonces solamente os quiero mencionar 2 cosas de la actividad que realiza INMA y en España a través de AIPRO. En primer lugar, el registro de programas formativos o de programas educativos. Este registro lo que hace es, en estos momentos solo está implantado en 6 de los países de INMA y se está extendiendo, es relativamente reciente, y España junto con Dinamarca son los países que lideran el proyecto con más programas registrados. Entonces, lo que se evalúa es hasta qué punto el programa recoge y cubre las 46 competencias que un director de proyecto debe tener según el modelo, el enfoque de la International Project Management Association. Entonces, esta asociación, me imagino que conforme vaya avanzando el máster, pues iréis incorporando el conocimiento al respecto de las mismas, distribuye las competencias que los directores de proyecto deben alcanzar y deben desarrollar durante su carrera profesional en 3 ámbitos: el técnico, el de comportamiento u organizativo y el contextual. Entonces, un programa registrado es un programa que cubre adecuadamente y da una revisión a todo este tipo de conocimiento. Los programas registrados actualmente dentro del organismo español son estos 5 y este máster es uno de ellos. Y finalmente, como la mayoría de vosotros sois jóvenes y nosotros también, pero un poco menos, tenemos la rama joven de AIPRO
que desarrolla actividades específicas propias y que quizá os sean de interés. Entonces, el año pasado, a principios de este año, se celebró el primer workshop conjunto con Portugal. Se celebró en Madrid, pero con mucha participación de alumnos de este máster. Y también vinculado a actividades próximas, como es el CEMMAP. Pues en el CEMMAP de 2010 hubo una participación en un taller de dinámica de grupo y team building. Recientemente, tanto como la semana pasada, ha sido el Congreso Mundial de INMA, fue en Brisbane, y hubo, aparte del Congreso Mundial, que se celebra todos los años, un workshop específico organizado por la Jancru. Entonces, con esto he hecho una breve presentación intentando ajustarme a los 10 minutos de las actividades de AIPRO y la Federación Internacional, y lo que os quiero decir es que a aquellos que estáis incorporándoos a un máster en dirección de proyectos, claro, yo qué voy a decir, pero pienso que habéis hecho una elección muy interesante, porque el Project Management es un paso o una evolución natural en las personas que están trabajando en los proyectos, fundamentalmente en los proyectos de ingeniería, pero también en otro tipo de proyectos que exceden este ámbito. Cuando uno termina una formación académica, lo normal es que sea especialista en un tema y que domine una actividad, un área de conocimiento más o menos amplia, y se le contrata en una empresa para que desarrolle ese conocimiento y lo aplique. Sin embargo, conforme una persona va evolucionando, lo normal en esa carrera profesional es incorporar actividades menos técnicas y actividades cada vez con mayor componente de gestión, con mayor componente de autoridad delegada, con mayor capacidad de decisión. Es decir, pasamos de resolver problemas y de analizar situaciones y dar propuestas a tomar decisiones y asignar recursos. Entonces, tradicionalmente, cuando las empresas tenían una estructura productiva funcional y lo que se hacía era fabricar siempre el mismo producto, lo normal era que una persona pues fuera ascendiendo en esa organización funcional y que los técnicos pues buscaran un perfil de Business Administration, una formación de posgrado en esa área. Eso también sigue hoy en día válido, y sobre todo para las organizaciones que están desarrollando el producto. Pero cuando estamos en un mundo cambiante, donde los procesos ya no son tan estables y resulta más ágil y más operativo pasar a un enfoque de proyectos, pues tenemos una mezcla entre las organizaciones que siempre han funcionado por proyectos, por las empresas constructoras, las empresas de consultoría, y ahora empieza a haber también muchas organizaciones que eran funcionales, que pasan a estructuras matriciales y que tienen un enfoque cada vez proyectual. Entonces, aparece el Project Manager como una figura que tiene papel tanto en la actividad de la empresa industrial como en los campos tradicionales del proyecto, como elemento que tiene un inicio, un fin, una asignación de recursos, y necesita de un uso eficiente y de una optimización de los mismos. Por tanto, una formación en dirección de proyectos permite a la vez un mayor conocimiento de cómo hacer un uso eficiente de los recursos, que en un escenario como en el que nos encontramos cada vez es más necesario, y por otra parte es una herramienta para un crecimiento y un desarrollo profesional. Entonces, espero que tras cursar este máster pues lo aprovechéis al máximo y os sirva de palanca para conseguir vuestros objetivos personales y profesionales. Entonces, enhorabuena en lo que toca, y creo que ya me he pasado el tiempo. Muchas gracias. A continuación, tengo el gusto de presentaros al doctor don Jesús Martínez Almela. Es director de la OCDP, que es el organismo certificador en dirección de proyectos de España, y vicepresidente de AIPRO. Además, lidera el programa de proyectos para el desarrollo de toda la cultura INMA en Latinoamérica. Además de esta actividad, dentro de INMA a nivel internacional, pues participa activamente en la parte de Education and Training en el Board europeo.
También, en su faceta empresarial, es presidente de BioAgroProjects Biotech Programs and Portfolio Management, que es una empresa especializada en la dirección de carteras, programas y proyectos en los sectores de biotecnología, desarrollo rural y energías alternativas. Además, es profesor asociado de la Universitat Politécnica de Valencia y es certificado por nivel A de IPMA, hasta donde yo sé, el único certificado con nivel A de toda España. Así es. Pues cuando desees. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos por estar aquí, valientes a las 6 de la tarde de un viernes. Eso ya indica una cierta tendencia a lo que intento compartir con vosotros, que es esto de la certificación de competencias. Y eso es lo que yo quiero hablaros. Y dar una segunda bienvenida a aquellos con los que voy a compartir 5 fantásticas horas mañana por la mañana, hablando de otras cosas. ¿Se escucha bien o...? Sí. Bueno, pues entonces, y por supuesto gracias a la organización por el apoyo permanente y tenernos en cuenta. Lo primero es, bueno, ¿qué es esto de la competencia, ¿no? Soy ingeniero, soy titulado superior. ¿Por qué tengo que ser competente? Tengo un título. Es una pregunta que os hago, ¿no? ¿Qué son competencias? ¿Qué entendemos por competencias? Porque muchísimas veces cualquier orador, tiene claro lo que pretende transmitir, pero no sabe qué es lo que entiende el que tiene enfrente. Y aquí empieza uno de los pilares de la competencia, y es compartir no solamente un lenguaje y un vocabulario, sino compartir un estándar internacionalmente reconocido. ¿Qué diferencia hay entre certificar, estandarizar, normalizar, validar, acreditar? Bueno, ya tendréis por delante un año apasionante para aprender muchas cosas, pero la certificación y las competencias no hablan únicamente de conocimiento, y vosotros tenéis un reto por delante. Por una parte, mejorar vuestro conocimiento, pero sobre todo desarrollar competencias. ¿Y qué entendemos por competencia? Bueno, en competencias en dirección de proyectos, la naturaleza, el origen de por qué me tengo que certificar o qué es la certificación es aportar un valor adicional a todo lo que hacemos como profesionales en la dirección de proyectos. Algo que, además de aportar un valor adicional, nos diferencie del resto. ¿Y qué entiende el mundo por competencia? Entiende por competencia profesional en dirección de proyectos la capacidad que una determinada persona tiene para adquirir y aplicar conocimientos a través de las habilidades específicas, es decir, del comportamiento y de la actitud, dependiendo del contexto donde realiza y ejecuta esas tareas dirigiendo proyectos. El mensaje es que la certificación es una prueba objetiva, imparcial e independiente, y subrayad estos adjetivos: objetiva, imparcial e independiente, basada en evidencias objetivas, que pretende, contra un estándar, evidenciar el grado de competencia. Salva os ha comentado antes, nuestro estándar es la NCB. Luego veremos lo que es la NCB y los acrónimos de la ICB, y también tendréis tiempo de profundizar en ello a lo largo del máster. Y no es, en consecuencia, una mera validación de una serie de conocimientos académicos. Esos ya los tenéis cuando habéis salido de las escuelas o de las facultades. Fijaros en este mensaje. Entráis en cualquier buscador, colocáis el nombre de Kate y aparece muchísima bibliografía. Una de las cosas más bonitas que ha escrito es que cualquier cosa que no hagamos, que no nos esforcemos los project managers en entender cómo funciona esta fábrica de piensos, es una pérdida de tiempo. No podemos manejar personas y no podemos mejorar nuestras competencias si no nos esforzamos por entender cómo funciona, cómo se motivan las personas, porque trabajamos
o deberíamos de trabajar en equipo. También veremos que un elemento de competencia fundamental es trabajo en equipo, uno de los 46. Bueno, pues si estamos de acuerdo con que eso es competencia, ¿qué es certificar competencias? ¿Cómo se certifican competencias? Voy a la universidad, voy a la escuela, paso una serie de pruebas, me dan un reconocimiento que es un título universitario, y esto de la competencia, ¿cómo se reconoce? ¿En base a qué? Bueno, pues de entrada la certificación de competencias de personas que dirigen proyectos no es más que un servicio adicional en lo que conocemos como el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad. Existe una serie de normas internacionales que dicen a los organismos que certifican a personas cómo hay que trabajar con ese rigor, ese método y esa independencia para que todos aquellos organismos asociados reconozcan a nivel mundial que el candidato que ha sido examinado, evaluado por un organismo certificador en un nivel determinado, se ha reconocido en todo el mundo. Esta es una certificación de competencias profesionales reconocida mundialmente. ¿Contra qué? ¿Contra qué estándares? Pues hay un estándar que especifica los requisitos técnicos que deben de tener los organismos certificadores y un estándar que es el que debe de cumplir, el que debe de evidenciar el candidato, que es el que se presenta a esa certificación. Bueno, ¿y en qué se basa esa validación externa que llamamos certificación? Pues dentro de este mundo, que a algunos os sonará más, esto es lo que llamamos el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad, el mensaje es igual que certificamos productos, sistemas de la calidad, de seguridad, de medio ambiente, pues tenemos una línea de normas internacionales que, como os he dicho, es la ISO 17024, que es la que sirve para conferir rigor, imparcialidad e independencia a los organismos que certifican personas. Y España es uno de los 3 organismos mundiales, solamente hay 3 organismos mundiales que estén acreditados por la International Federation Association, a la cual pertenece la entidad nacional de acreditación. El título emitido por el organismo certificador está acreditado por ENAC y por la IAF. Solamente Alemania y Suiza tienen la acreditación y es un hito relevante, que confiere un valor añadido. ¿Cuáles son los estándares que debe cumplir un candidato para certificarse? Pues lo iréis conociendo. El acrónimo ICB es de IPMA Competence Baseline y la NCB es National Competence Baseline, que en español lo traducimos como guía base para el desarrollo de las competencias profesionales. Pero me creo el cuento, bueno, pues créete el cuento hasta la mitad, porque existe otra norma que aplica a los organismos certificadores, independientemente de la ISO 17021, que es el Comité de Validaciones de IPMA, que es el que se encarga de auditar, además de la entidad de acreditación, el cumplimiento de los requisitos de los procesos que aplican a la certificación en cada uno de los distintos niveles que tienen los organismos de certificación de IPMA, y además que se adapten a los requisitos culturales de cada país. Este es un concepto claramente diferencial de nuestro sistema mundial de certificación. Normalmente los organismos certificadores están dentro de las asociaciones nacionales, pero pueden estar fuera. Depende también del carácter fiscal de cada país. Pero se trabaja independientemente. La gente que trabaja en otros organismos, como por ejemplo el programa de registro, no puede trabajar en los organismos certificadores. Un profesor que se dedique a formar a gente no puede validar a esos alumnos. Se exige absoluta separación, incluso contable, administrativa, con el fin de garantizar ese rigor, esa imparcialidad, esa independencia. Ese es nuestro estándar, la ICB en inglés, la NCB en el idioma de cada país, en el nuestro evidentemente de certificación, y 4 niveles de certificación de personas. Hay 2 más que salen este año, que es el de consultores en dirección de proyectos, ya hablaremos de ese alcance, y los evaluadores, los assessors, la gente que se dedica a certificar a candidatos, previamente tiene que estar certificada, superar una serie de pruebas, 2 años de aprendizaje y superar una prueba final para recibir el título de validador, en inglés le llamamos assessor. Ese estándar lo conocemos como el ojo de la competencia, que tiene 3 elementos, ámbitos de competencia:
las competencias técnicas con 20 elementos, las competencias de comportamiento con 15 y las contextuales con 16, y le llamamos el ojo de la competencia porque entendemos que esa es la capacidad que tiene o que debe de tener un director de proyectos cuando se enfrenta a una situación determinada que le permita gobernar globalmente los retos de ese proyecto. Ya profundizaréis durante la maestría, durante el máster, en qué significa cada uno de estos elementos, cómo se aplica. Esto no es una tabla periódica, estos no son elementos puros. La NCB tampoco es una guía. O sea, el que pretenda dirigir proyectos aplicando la NCB, ya os digo que no perdáis el tiempo. Es una guía, no es un libro de conocimiento al uso. En consecuencia vais a tener que tratar de digerir la NCB, porque la NCB se complementa, y es lo que vais a hacer durante las maestrías, profundizar en el conocimiento específico que tiene que permitir desarrollar el conocimiento, mejorar vuestras habilidades para aplicarlas en contextos determinados. Esto es lo que se pretende. La certificación básica, 4 niveles, que el nivel inferior hasta el nivel superior. El nivel inferior no requiere experiencia. A partir del nivel C se requieren una serie de requisitos de proyectos no complejos, y el nivel B es un director de proyectos complejos. ¿Qué se entiende por complejidad en proyectos? También probablemente profundicéis a lo largo del máster. Y el nivel A, que es un director de portfolios o de carteras de programas de proyectos. La tercera y antepenúltima reflexión que queremos compartir con vosotros es ¿y qué nos aporta la certificación? ¿Qué nos aporta a nosotros en tanto que individuos y que seres gregarios? Porque los filántropos ya no existen. Y los directores de proyectos fundamentalmente son, como dije al principio, gente que maneja muy bien agentes. La certificación IPMA, pues reconocimiento y prestigio internacional. Un sistema mundial de certificación donde todos sabemos quiénes somos, basado en un estándar común sobre la ICB, permite un plan de carrera continuo del profesional, la pertenencia, sentido de pertenencia a la red mayor de excelencia en directores de proyectos, y además es que está inscrita en registros públicos y sujeta a auditorías por tercera parte. Y además permite alinear la certificación, es importante, pero es más importante qué aporta la certificación como plan de carrera y mejora continua. Niveles, pues, a partir de la gente que tiene 15 años de experiencia, 20 años de experiencia dirigiendo carteras de programas de proyectos. Estas son las definiciones en inglés. Fijaros que la diferencia que existe entre el nivel inferior es técnico en dirección de proyectos en español, pero son todos managers, y el A es un director. No es un manager, no es un gestor, es un director. El concepto de gestión y dirección y administración también lo veréis. Pero ¿qué nos preocupa? Y qué nos preocupaba hace bastantes años, y es que el desarrollo de la competencia del individuo y la certificación muchas veces entra en conflicto con la manera clásica, con el business as usual, que tantas veces ocurre en las organizaciones. Y personas certificadas con competencias no pueden desarrollar las mismas porque tienen grandes dificultades para trabajar en procesos por proyectos. Y ahí nace el modelo IPMA de excelencia de proyectos. Es otra guía que también se certifica y que además permite presentarse a algo que Salvador ha dicho antes, y es los premios mundiales, los IPMA Awards, en distintas categorías. Pero además nos preocupaba el que, bueno, eso ya lo aprenderéis, pero todos tenéis un señorito o una señorita por encima. Como futuros project managers no vais a solucionar el problema del hambre en el mundo, porque encima tenéis algo que se llama project owner, project sponsor, y ese es el que corta el bacalao, no vosotros. Y cuando ese se levanta una mañana y dice I have a dream, y dice todos certificados, os ponéis las pilas y os vais todos a certificar. Y cuando estáis certificados, ¿y esto para qué me sirve? Si lo que he intentado desarrollar no lo puedo aplicar en mi organización. Esto a IPMA le preocupaba mucho. Hace 4 años se lanzó un proyecto interno y ha dado lugar a la unión de la certificación de competencias de individuos, la certificación de procesos por proyectos en base al modelo de excelencia, con esta, que es la evaluación de las organizaciones, el estado en el que se encuentran, que permita el desarrollo de las competencias organizacionales, el gobierno de la organización en base a proyectos.
y este es uno de los desafíos en los que IPMA, esto se empieza a certificar este año. Hay 6 pilotos a nivel mundial. Este sería holísticamente la vista del modelo: certificación de individuos en base a la ICB, certificación de proyectos y procesos en base al modelo de excelencia y certificación de organizaciones en base al modelo IPMA Delta. Y para finalizar, compartir algunos datos con vosotros. Fijaros en las barbaridades de estas cifras. Mañana os preguntaré cuántos habitantes tiene el planeta. No hace falta que me lo digáis ahora. Y cuánto ha crecido en los últimos 45 años. Si alguien quiere hacer el ejercicio, mañana quedará muy bien. Pero de la cantidad de millones de personas que somos hoy, que somos 7.000 millones, estos son estudios que hacemos cada 2-3 años, solamente hay 21 millones de practicantes, 21 millones de gentes que trabajan o dicen ser en su tarjeta de visita Project Manager. Esos 21 millones de profesionales administran aproximadamente 8 billones, se elevaba a 12, no elevaba al 9, casi 8 billones de euros en todo el mundo. Y para comparar, para que tengáis un rango de comparación, los 43 países que forman África tienen un PIB que no llega a los 4 billones y medio de dólares. Haced vuestras cábalas. De esa comunidad de 21 millones de profesionales que administran estos casi 8 billones de euros, solamente algo más de 1.200.000 está certificado en todo el mundo en alguno de los 3 grandes modelos. No está únicamente IPMA, no está únicamente el PMI, existe otro modelo que es el PRINCE2 y el modelo japonés, el P2M. Conclusión, menos del 1% de la población practicante a nivel mundial. Toda la información relativa a quienes quieren certificación, certificados, niveles, evaluadores, las tenéis en la página web, tanto de AIPRO como de IPMA. Podéis descargaros el IPMA Certification Yearbook. Y lo que estamos haciendo en la comunidad hispanohablante, intentar compartir, intentar alcanzar un mercado relevante. La responsabilidad en IPMA la tiene AIPRO. Yo me honro en dirigir el programa de expansión. La primera fase terminará en el 2014. En estos momentos, como dijo Salvador, tenemos 3 asociaciones bastante consolidadas con sus organismos certificadores: Brasil, Perú y México. El año pasado y este han sido admitidas 4 asociaciones nuevas: Guatemala, Costa Rica y Panamá y Chile. En estos momentos estamos en registro con las de Colombia y Ecuador, y en el horizonte del 2014 se están creando las asociaciones y sus organismos certificadores en la República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Lo que pretendemos es tener un mercado de 700 millones de profesionales que hablan, pues en español casi 500 y un poco más de 200 en portuñol. Es el portugués de Brasil. Es un reto importante para la comunidad, porque además esto nos permite intercambiar muchas cosas en un contexto cultural. Y esto es una oportunidad relevante para los que queráis ejercer realmente una profesión apasionante, como es la de dirigir proyectos, programas o portafolios o carteras de proyectos, no solamente en España, sino en un continente que necesita, aparte de 52 millones de personas que hablan en español en los Estados Unidos. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros, y lo que significa, por una parte, que es competencia, cómo se reconoce, cómo se certifica, contra qué estándares, qué valor aporta, y un pequeño flash acerca de cuál es el volumen, el número de practicantes que hay en el mundo y el nivel de certificados. Gracias por el esfuerzo, por estar aquí, por escuchar, y espero que esto sea un desafío para cada uno de vosotros como futuros Project Managers. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, yo simplemente quería ahondar un poquito en algo que había dicho Salvador, que comentaba el por qué hacer un máster en dirección de proyectos pues es una buena decisión. Y de alguna manera pues quería transmitir la importancia que ya tiene a nivel mundial la dirección de proyectos, y la importancia que, a nuestro juicio, va a tener la figura del director del proyecto, director de proyectos, programas y directores de carteras en el futuro. Salvador decía que estábamos en un mundo cambiante. Realmente nos ha tocado vivir un mundo muy competitivo, globalizado, con un número de innovaciones tecnológicas y un ritmo de innovaciones tecnológicas que no se había visto nunca.
Si cogemos el número de nuevos productos, nuevos servicios que han aparecido en el último cuarto del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, pues es mayor de todos los inventos que se había hecho mucho antes. Entonces, claro, esto pone un ritmo competitivo muy fuerte, en donde hay que sacar productos pues prácticamente todos los días. Fijaros un teléfono tradicional, el de siempre, que tenían nuestros abuelos, ha durado 20 años. Ahora un móvil en 12, 18 meses ya está anticuado, un teléfono móvil. Ese ritmo pues es difícil de poder soportar, y es lo que hace que solo las empresas líderes competitivas pues puedan llevarlo. Y esto implica pues ser muy bueno asignando recursos y haciendo un uso muy eficiente de los mismos. Comentaba que en este entorno, comentaba Salvador, que ya muchas empresas se están orientando hacia los proyectos. La idea es que si tú tienes proyectos, realmente tienes proyectos, los gestionas mucho mejor si aplicas la dirección de proyectos. Allí donde tienes procesos repetitivos, pues probablemente se gestione mucho mejor aplicando procesos. Y cada día las empresas tienen muchos más proyectos. Cada día el número de proyectos y de actividades empresariales que se gestionan como proyectos, pues está aumentando. No solo proyectos para clientes externos, te vienen empresas que están orientadas a hacer productos específicos o servicios específicos para clientes, pues evidentemente si el cliente queda satisfecho, eso es una garantía del éxito de la empresa. Pero son igualmente importantes proyectos de I+D para poder tener los productos del futuro, productos de innovación, proyectos para mejorar procesos, campañas de comunicación. Muchas veces hay que hacer proyectos simplemente porque lo exige la normativa, hay un cambio de normativa, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos proyectos por todos los sitios. Entonces, en este contexto, el éxito de la empresa está muy ligada al éxito de sus proyectos. Y es en este contexto en el que la figura del director de proyectos pues es relevante, porque es el que lidera ese proyecto para que termine bien, para que el cliente esté satisfecho, ya sea interno o externo, y para que al final pues se haga un uso eficiente de los recursos y la rentabilidad y el valor de la compañía pues aumenta. Entonces, de tener líderes de proyectos que saben gestionar los proyectos, que no solo conocen las metodologías y herramientas, sino que tienen hechas en sí mismos, encarnadas, las competencias de dirección de proyectos, pues hacen que sea la diferencia. Sea una diferencia en que en un proyecto el cliente termine satisfecho o no termine satisfecho, en que haya un plazo de entrega suficientemente pequeño. Con lo cual, por ejemplo, en un proyecto de innovación, si reducimos los plazos de desarrollo del proyecto, pues estaremos adquiriendo una ventaja competitiva muy importante con respecto a los competidores. Seremos los primeros en llegar al mercado. Cumpliendo además presupuestos. Un director o directora de proyecto eficiente sabe que tiene un presupuesto y ha hecho unas estimaciones de coste suficientemente realistas y, en principio, alcanza esos objetivos. Y todo pues haciendo un uso eficiente de los recursos, que es al final lo que se trata, y sobre todo en épocas como las actuales, en donde los recursos financieros y materiales pues escasean, pues hay que hacer un esfuerzo y hacer una asignación eficiente de ellos. En cualquier caso, pues tener la seguridad cuando los proyectos están dirigidos y cuando en las empresas hay buenos directores y directoras de proyectos, pues de alguna manera nos aseguramos que estos proyectos estén alineados con la estrategia y con los objetivos de la empresa, que al final pues es el objetivo último que nos interesa, satisfacer esos objetivos. Bien, ¿cómo terminan la mayoría de los proyectos? Y con esto ya termino. Pues suelen terminar mal. Todos tenemos experiencia de que no se cumplen los plazos, muchas veces nos salimos de costes. Es decir, en la práctica, dirigir proyectos es muy difícil. Por tanto, es muy importante tener gente que domina las herramientas y tiene las competencias. Hay una correlación muy importante entre que haya buenos directores o directoras de proyectos y el éxito del proyecto. Hay distintos estudios realizados por distintas firmas, cada uno pues saca unos números distintos, ¿no? Pero de alguna manera nos deja claro esta correlación, ¿no? Y de hecho, pues mis dos colegas de mesa han estado hablando de la certificación. Bueno, pues en muchos sectores pues se ha llegado a estimar que más o menos un 80% de los proyectos de éxito tenían en su equipo de gestión y en el equipo de fundamentalmente el director o directora, personas certificadas en dirección de proyectos y personas con formación y con competencias en dirección de proyectos.
Por eso creo que es una buena elección, así lo pensamos, y por eso pues os damos la bienvenida nuevamente y que te pongáis ilusión, porque yo creo que os embarcáis en una aventura que es una aventura de éxito.